Capítulo 27. San Ignacio de Loyola me detiene en Panamá. Cuando en el consulado del Perú pagué por la visa de mi pasaporte, advertí que el dinero que tenía en el bolsillo era insuficiente para comprar mi pasaje a Lima. Fui a la oficina de Fink. Me recibió con una sonrisa de esperanza. Creía que mi regreso obedecía a mi renuncia al claustro y a mi retorno al cine. «Tino», le dije, «dame una limosna, por el amor de Dios». «¿Una limosna?» «Sí, $500 para irme al Perú». «¿Ya no tienes dinero?» «Unos cuantos pesos solamente». «¿Y qué harías si tienes que permanecer en el camino? Estamos en guerra y cualquier oficial norteamericano puede ocupar tu lugar en el avión». «Pues seguiré pidiendo limosna, como lo voy a hacer toda mi vida». Sonriente me dio un cheque por $500. «Toma, Perico», díjome bromeando, «una sopa de tu propio chocolate. Y cuando quieras volver, házmelo saber para enviarte el pasaje». ¿Tan poca es tu confianza en Dios, Tino? En Él confío siempre, pero no en ti. Los artistas son volubles. Vas al Perú, conoces la vida conventual, te desengañas y ¡afuera! Confío en que el Señor me hará perseverar. Gracias, Tino. A la mañana siguiente estaba Tino en mi casa con un diario que a 8 columnas decía: José Mojica se va a un convento del Perú. «Tino», le dije, «acompáñame al templo de la Coronación. No quiero dejar de comulgar ni un solo día». En el camino, que lo hicimos a pie, hablamos de la noticia. Tino hablaba menos que yo. Durante la misa le pedí a Dios obrar con acierto y también, con todo el fervor de mi alma, que Tino volviese a comulgar como cuando era niño y que viviese en unión con Cristo. De regreso a mi casa le dije a mi primo que así como él me había animado a perseverar en mi diaria comunión, yo deseaba que él sacase de ella el mayor provecho mirando lo feliz que yo era. «Te repito, José, que en cuanto tenga lo suficiente para retirarme de los negocios, haré lo que tú hiciste en San Miguel. Pero siento que mientras esté en la producción cinematográfica es mejor permanecer así. Yo creo, amo a Cristo y a la Virgen María». «Y si los amas, Tino, ¿por qué los ofendes?» No esperaba esta pregunta. Su semblante se encendió, se le hinchó el cuello y se llenaron de lágrimas sus ojos. Casi me arrepentí de haberlo interrogado así. «Quien bien te quiere, te hará llorar», le dije, como para justificarme. Ya en mi casa, en mi recámara, Tino mira fijamente una pequeña imagen de San Francisco enmarcada que unos padres misioneros que iban al Brasil me regalaron en Buenos Aires. «Regálame ese San Francisco», me dijo. «Es tuyo», le contesté. «¿Y tú, quieres ser de él?» «Sí», me respondió secamente, guardándose la imagen en el bolsillo. Jamás se separó de ella. Al expirar la tuvo entre sus manos. La noticia de mi ingreso a un convento volaría por América. No había forma de violentar mi viaje. Mi turno en el avión llegaría semanas después. Por todo ello decidí buscar refugio en el convento franciscano de Coyoacán, donde residía el padre Fray Fernando Ortiz, amigo mío. Mi prima Luz y su esposo me dejaron hasta el cancel que decía «Clausura». Cuando aquel 22 de enero de 1942 subí la escalera que conduce al claustro superior, me pareció llegar al cielo. Ya en la celda que me fue designada me asomé a la ventana. A lo lejos los volcanes y el cerro de la Estrella en mitad de un paisaje lleno de sol. En primer término, grandes fresnos cubiertos de verdes retoños. También en mi alma había brotes de una nueva primavera. Cuando el diablo se hizo viejo, se hizo fraile, me había dicho el padre provincial cuando me presenté en Coyoacán a pedirle asilo. Años antes, en California, al ver en la sala de mi casa una ampliación fotográfica en la que aparecía yo con el hábito franciscano que había usado en mi película La Cruz y la Espada, en vez de elogiar la artística foto,
Apuntando con el índice, exclamó: «Miren al hipócrita». Así era él, llano, sincero, y por eso le quise siempre. Ahora que me tenía bajo su paternal autoridad en el convento, me prometió encomendarme diariamente a Dios en su misa. Los días que pasé en Coyoacán son inolvidables. El Santo Padre Soria, que de Dios goce, tan laborioso, callado y humilde, fue un gran ejemplo para mí. El hermano Fray Salvador, pequeño, regordete, calvo, simpatiquísimo, cuya disciplina frailesca era admirable, pronosticaba grandes desastres para la humanidad, sobre todo por el uso de explosivos. Una noche me tuvo boquiabierto refiriéndome lo que había visto en sus viajes y a las personas que conocía y trataba. Era amigo de generales, políticos, ministros, líderes obreros. De todos hablaba con elogio y a todos les debía agradecimiento por algún servicio que habían hecho a la orden franciscana. He sabido que murió Fray Salvador. Dios le tenga en la gloria. El 31 de enero de 1942, el templo de San Juan Bautista de Coyoacán fue adornado profusa y bellamente. Pregunté la causa de ello y me informaron que iba a celebrarse una boda elegante. La novia era la hija del coronel don Adalberto Tejeda, exgobernador de Veracruz, bajo cuya administración fue atrozmente perseguida la iglesia. Asistí a la misa y pude ver al coronel Tejeda, devoto y fervoroso, durante la ceremonia. Bendita sea la misericordia de Dios. Bendita sea la Santa Madre Iglesia que acoge amorosa a sus perseguidores. El día 1 de febrero partí hacia Lima. En la puerta del convento fui despedido por el padre provincial y los demás sacerdotes y hermanos. Abordé el automóvil de mi primo Fink y me trasladé a la catedral, en donde oí una misa que por mi vocación y feliz viaje celebró el hoy canónigo de la Basílica de Santa María de Guadalupe, doctor don José Castillo y Piña, y a la que asistieron don Alfonso Junco, su esposa y su hija, mi tío Nabor Mojica y su familia, mi parienta Ramona Mojica de Fregoso, el escultor Lorenzo Rafael y su esposa Patricia, Flavia Mojica de Álvarez, Enrique, su madre y Malena, Alfonso Vázquez Vergara y don León Escobar, dilecto amigo mío, y su esposa. La misa tuvo lugar en la capilla en que reposan los restos de mi muy amado padre Fray Antonio Margil de Jesús, fundador de colegios, misiones y pueblos, que recorriera a pie media América esparciendo la semilla evangélica y la devoción guadalupana. En aquella misa me encomendé a la Santísima Trinidad. Abrí al azar mi misal, regalo de mi santa amiga filipina Dolores Lacson, y leí. Era el Evangelio de la Dominica de Septuagésima. Finalmente salió, el padre de familias, cerca de la hora 11, y vio otros que estaban todavía sin hacer nada y les dijo: ¿Cómo os sentáis aquí ociosos todo el día? Es que nadie nos ha alquilado. Díjoles: Pues id también vosotros a mi viña. Puesto el sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando desde los postreros y acabando por los primeros. Venidos pues los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron 1 denario cada uno. Cuando al fin llegaron los primeros, se imaginaron que les darían más, pero no obstante recibieron igualmente cada uno su denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo: Estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él por respuesta dijo a uno de ellos: Amigo, yo no te hago agravio. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿Acaso no puedo hacer de lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia de que sea yo bueno? De esta suerte los postreros serán los primeros, y los primeros postreros. Muchos empero son los llamados, mas pocos los escogidos. Este evangelio penetró en mi alma como un bálsamo de esperanza.
El Señor me había hecho la gracia de llamarme a su viña a la hora 11, recordándome que son pocos los escogidos. Al terminar la misa tomamos el desayuno en la casa de Alfonso Vázquez, entonces guardián del Museo de Arte Religioso. Presidía la mesa un gran retrato de Fray Margil. Enrique y yo cantamos el alabado que compuso este santo misionero y nos trasladamos a la villa de Guadalupe para despedirme de ella y tocar a su imagen original el estandarte guadalupano y las imágenes que llevaba conmigo al Perú. De rodillas al pie de su altar le pedí su bendición. Ella había sido mi protectora. Mi madre me había consagrado a ella desde niño. Consumábase ahora lo que ella había pedido con tantas lágrimas fervorosas. Cuando salí al atrio, las campanas repicaban para recibir a una peregrinación. Me pareció que habían sido echadas a vuelo para despedir a la imagen misionera que yo llevaba a las tierras del sur. Llorando crucé la plaza, abordé el auto y al pasar por la calle de Montiel, le ordené al chofer que se detuviera. Entré en la casa de Fernando Colín para despedirme de él y de su familia. Lo encontré postrado en su lecho. Mi emoción contrastaba con su indiferencia, preludio de la muerte. Pensé que en aquellos momentos empezaba mi misión de salvar almas. No recuerdo lo que hablé, lo que dije, pero minutos después Fernando me rogó que llamara a un sacerdote para confesarse. Salí al corredor y supliqué a su hermana Emilia y a su sobrina Amparo que corrieran en busca del confesor. Apenas podían creer que Fernando lo hubiera pedido. Ya no pude esperar y me marché para no perder el avión. Meses después, tras de frecuentes comuniones, Fernando murió con todos los auxilios de la Santa Iglesia. Creo que solamente una vez en su vida se había confesado y comulgado, aunque nunca se lo pregunté en 25 años de tratarlo. Sí me consta que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, pues muchas veces fuimos juntos a rezar a su basílica, pero sé que su Santa Madre, su hermana Emilia y sus sobrinas se pasaron la vida rogando por la conversión de Fernando. Ignoro si su alma fue la primera que se salvó por influjo de mi Virgen de Guadalupe misionera, pero confío en que he de saberlo con certeza en el cielo. En el aeropuerto sufrí el temido suplicio. Entrevistas, 1001 preguntas, fotografías, curiosidad de chicos y grandes, petición de souvenirs, de autógrafos, insistentes ruegos para posar con esta y aquella persona ante las cámaras. Y quien seguramente más sentía mi partida, Enrique, era el más sereno de quienes me despedían. Alma gemela de la mía, amigo entrañable como yo también huérfano y vapuleado por la vida, la cual él ama sin rencor. Enrique ha sabido envolver su persona en fraternal devoción y pulcritud espiritual, dignificando su orfandad, su nacimiento sin padre, mejor que muchos nacidos en la altura, porque Dios, a tiempo, como a mí, le señaló el modelo a seguir, nuestro Padre San Francisco, que asoma en su obra literaria, en sus artículos de prensa, en sus conferencias, que preside su feliz hogar, que está en el nombre de su hijo mayor, ahijado mío, y que descansa en su pecho nobilísimo, fraternal y humano, sobre el hábito de los hermanos franciscanos de la Tercera Orden. El avión volaba sobre barrancos, selvas, ríos azules, nubes y lagos. A veces la sombra de la nave se proyectaba en los picachos de hielo. Miraba yo con asombro las tierras por las que había misionado, envuelto en su pobreza y santidad, Fray Margil de Jesús. Llegué a Guatemala bajo la luz de un atardecer espléndido. Entre San José de Costa Rica y Panamá corrieron las cortinillas de las ventanas del avión, pero el viento que hacía el ventilador apartó un poco las de mi ventana y pude darme cuenta de que el avión no seguía la diagonal hacia Balboa. Volaba sobre el litoral a poca altura. Enseguida noté que mi portafolio había desaparecido. Cuando en forma muy cortés me fue devuelto, observé que lo habían inspeccionado. Volábamos en la zona del Canal de Panamá. El estado de guerra imponía precauciones.
Como me lo había predicho mi primo, en Panamá me dijeron que no podría continuar el viaje. Un oficial norteamericano necesitaba mi asiento. Me quedé en el aeropuerto con $35 en la bolsa. Tomé un taxi y me dirigí al Hotel Colombia. En el aeropuerto me habían reconocido. Ya la prensa había dado la noticia de que Mojica se iba al convento y empezó la curiosidad del público y la visita de periodistas. Mis $35 vinieron a menos. Por ello y por librarme de la publicidad, resolví asilarme en alguna casa religiosa. Fui al templo de San Francisco y pregunté si había en Panamá convento franciscano. Un padre jesuita, que a leguas se adivinaba que era vasco, me dijo que no lo sabía y que lo conveniente era que yo fuese a exponerle mi caso al obispo, con cuya orden podrían darme alojamiento en cualquier casa religiosa de la ciudad. Al día siguiente fui recibido amablemente por el prelado, quien me dio un pliego para que se lo entregase al mismo padre con quien había yo hablado la víspera. Así lo hice y el padre, cuyo apellido es Atuche, me recibió con toda amabilidad. Fui por mi equipaje al hotel y me presenté en la residencia de los padres a la hora de la cena. Los hijos de San Ignacio y de San Francisco Javier me hicieron la caridad de alojarme con la mayor cordialidad. Ahí nadie sabía que yo había sido actor de cine. Me dieron una celda fresca con ventanas al mar. Una vez más la dulce vida regular de una orden religiosa. Misa a las 6, orden, respeto, limpieza y trabajo. A cada instante bendecía yo a los buenos padres y hermanos. Un hermano guatemalteco de 80 años, sordo, apoyándose en un bastón y arrastrando los pies, siempre sonriente, preparaba la mesa para las comidas y después la limpiaba. Los demás hermanos eran jóvenes, diligentes. El padre Aróstegui tocaba el piano y tenía un admirable repertorio de cantos religiosos vascos. En 2 sesiones musicales me enseñó 2 números que después canté en el templo. En el refectorio se leía la vida de San Ignacio. Ahora que conocía a estos padres me arrepentía de haber creído alguna vez las calumnias que sobre los jesuitas corren por el mundo. Son amables, sabios, ejemplares, limpios, trabajadores y piadosos. Más no puede exigirse en la tierra. Bendita sea la compañía de Jesús. El hermano Manuel Guindano, que tenía 33 años de edad y 10 de religioso, me llevó en el automóvil de la casa al aeropuerto para tomar informes sobre la continuación de mi viaje. En el trayecto me refirió su vocación. Era nativo de Javier, pueblo que circunda el viejo castillo del Divino Impaciente. Su vocación se definió cuando hacía el servicio militar, durante el cual tuvo ocasión de ver cómo hombres jóvenes y sanos derrochaban su salud en bajas relaciones con mujerzuelas enfermas, sin pensar en el daño que se hacían a sí mismos y menos en la ofensa a Dios, ya que la religiosidad la miraban con desprecio. Él entonces se ofreció a Dios para contrarrestar las porquerías que había visto. Ahora estaba a punto de hacer sus votos definitivos y feliz al pensar que viviría para siempre en la compañía de Jesús. Desempeñaba los cargos de sacristán y campanero, y era también chofer, portero, mesero, cartero, mecánico, operador de radio, manipulador de cámara de cine y qué sé yo cuántas cosas más. Podría ganar mucho dinero en el mundo, pero prefirió consagrar su vida a reparar los pecados de sus hermanos, los soldados españoles. Había otro hermano del mismo temple, Francisco Eismendi. Tenía 30 años y de ellos 14 de religioso. Con el hermano Manuel compartía la responsabilidad de vigilar las obras de pintura y carpintería en la casa y en el templo. El hermano portero, Arsenio Urtasun, lleva 20 años de religioso. Siempre sonriente se pasa el día subiendo y bajando escaleras y recorriendo la casa armado de sonora campanita, que anuncia las horas de oración y actividades internas. Pero el que se llevaba la palma, en mi concepto, era el hermano cocinero. Dábase tiempo para cocinar, asistir a las oraciones y cumplir con su cargo de sacristán de la capilla. Desde las 4:45 de la mañana andaba,
ya bañado, arreglando la capilla, y era el último en abandonarla después de los rezos. Iba y volvía del mercado con celeridad, preparaba los alimentos y nunca la cocina estaba en desorden ni sucia. 3 cocineras no hubieran podido hacer lo que él solo hacía. Después de lavar platos y limpiar todo, preparaba jarras con naranjada que ponía en la hielera para que el que tuviese sed la mitigase con aquel refresco. Qué gran ejemplo y qué buena lección para mí. Ahora sabía que el más grande santo debe ser alegre, laborioso, limpio y puntual. Entre un montón de cuadros que había en una bodega de San Francisco, hallé, al buscar una escoba, una antiquísima imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo marco estaba despedazado. Sacudí el lienzo, clavé el marco y luego, con ayuda de uno de los pintores, le di barniz con aguarrás a todo el cuadro. Revivieron los colores de la imagen que llevé a mi celda. El padre Ayuso acudió a verla. Habíala visto antes, tan gris y borrosa que no acertó a saber qué imagen era. Aquel día recé a sus pies el rosario o corona franciscana. ¿Cuánto habría estado sin culto? Me propuse renovar el culto a Nuestra Señora de Guadalupe en Panamá. Como de costumbre, al día siguiente fui a la meditación. La imagen de Santa Teresita del Niño Jesús estaba en la capilla a la izquierda del sagrario. En la penumbra su silueta se destacaba en forma bella. Mi meditación fue sobre la santidad, tan grande y tan pequeña, de la doncellita de Lisieux, y vinieron a mi mente las palabras que en una carta me había enviado Enrique. Húndete para llegar a las alturas del Padre Margil, quien se llamaba a sí mismo la misma nada. Fray Margil de Jesús había recorrido el pequeño camino, la oculta senda de Santa Teresita. Me parecía que aún estaba yo inactivo. Era muy largo el camino a recorrer y no había yo dado en él un solo paso, y me propuse iniciar la jornada ofreciendo todas mis obras de aquel día, mi comunión, la misa que oiría, mis cantos en el coro y cuanto más hiciera, verdaderos pininos en la vida religiosa, por mis prójimos. Mucho necesitaba aplicar por mí mismo aquellos actos, pero en la generosidad de ofrecerlos por los demás, dábame Dios la mayor gracia. Mi propósito parecióme firme, más intenso que algunos anteriores, contemplando a Santa Teresita y pensando en mi santo de la suma humildad, la misma nada. El año anterior, al volver del Perú, había yo visitado en Panamá el hermoso templo dedicado a San José, cuya imagen me movió a pedirle al patriarca, que yo llamo del santo olvido, me alcanzara de Dios la gracia de conservarme en castidad, virtud fundamental para una vida religiosa. Ahora deseaba ir a ese templo a darle las gracias a San José, no vanagloriándome de ser casto, pues que el solo recuerdo de mis años juveniles me humillaba horriblemente. Y todavía era el mismo hombre, con el mismo cuerpo. Quería agradecerle el que pudiese yo cerrar los ojos de mi memoria a toda aquella vida y mirar únicamente el momento presente, en que mi mente huía del recuerdo y buscaba refugio inmediato en cosas y en nombres santos, principalmente en San José, al que siempre veía unido a la Virgen y al Niño Jesús. De no haber recurrido a esos refugios, mi fragilidad, sobre texto de compunciones, habríame llevado a embriagarme nuevamente en el recuerdo de la lepra del pecado. Bajo la protección de San José podía odiar en conjunto mis pecados sin detenerme a considerar con cuál de ellos había ofendido más a Dios, pues uno solo me bastara para ser condenado eternamente. Y mi mayor temor era el ser asaltado por los recuerdos y permanecer en ellos. A veces me asaltaban y los salvaba de un salto para situarme en el instante en que vivía, lleno de paz, en comunicación con el patriarca de la pureza y de todas las virtudes. El padre Ayuso, autor de un libro titulado El deber, cuyas páginas, según él me dijo, contenían lecciones que a ser seguidas por todos los hombres viviríamos ya en el reino de Dios,
Me participó que con él haría yo los santos ejercicios de San Ignacio de Loyola, que tanto me habían recomendado los señores curas Mercadillo y Puente Mojica en San Miguel y en León. Una meditación hecha en comunidad me indujo a no ambicionar el hacer grandes cosas, a conformarme con la vida sencilla y oculta, a moverme dentro de la voluntad divina y a pensar solamente en lo pequeño y a desempeñarlo a la mayor perfección para agradar a Dios y no sobrepasar mi alcance. ¿Qué más que eso anhelaba yo? Pero aún no era tiempo de madurar tan sabio sistema, pues el Señor me mandaba afrontar las consecuencias de mi vida artística. Esa oscura vida, tan deseada por mí, era difícil. En los diarios apareció la noticia de que yo cantaría durante el rosario del viernes primero en el templo de San Francisco. El recinto fue insuficiente para contener al público, que no guardó compostura por ver a sus anchas al artista. Esto me hizo sufrir, abochornarme. Como el acceso al coro era por un corredor que va por la nave lateral del templo, a mi entrada y a mi salida hubo algarabía tropical de mujeres. Sentí dolor porque mi presencia fuese causa de ello. Pero había ido a sufrir o a gozar en la vida religiosa. Yo mismo me respondí, a sufrir. Yo no buscaba notoriedad sino olvido, la paz que Él nos legó, su paz. ¿Podría encontrar así mi senda oculta? Después, a solas, en la capilla, frente al Santísimo, recordé otra sentencia favorita del padre Margil: que lluevan cruces y que recomience el fuego. Los ejercicios de San Ignacio, el santo militar, concreto y eficaz, me obligaron a examinar mi conciencia en detalle y casi perdí la alegría. Y en medio de tan altos pensamientos hizo su aparición la prosa física. Perdí el tapón de una muela. Uno de los hermanos me acompañó a ver al dentista, que resultó conocido mío de los Estados Unidos. Mientras me examinaba y trabajaba en mi muela, me habló de la ópera, de mis excompañeros de profesión. Aquello era como desfile de fantasmas, como narración de otra vida que ya no era la mía. El padre Ayuso me informó que un pequeño cine del barrio llamado Carrasquilla exhibiría mi película La Cruz y la Espada. El público deseaba verme, oírme. Yo debería cantar en las funciones de la tarde y de la noche a beneficio de una obra cuyo nombre no recuerdo ahora. Las funciones serían en domingo y la entrada costaría 25 centavos. El padre Maguregui, por su parte, pensaba usar mis servicios en 3 conciertos y charlas cobrando $1 por el boleto. Maravilloso era todo esto. Cantar por 25 centavos. De pronto me invadió una enorme alegría. ¿No había cantado en las plazas El Juglar de Dios? Prepararía mis conciertos con el mismo entusiasmo con que había dispuesto los del Town Hall de Nueva York. Ahora no cantaría por vanidad artística, por el aplauso, por el dinero, sino por Dios. Una mañana amanecí con los tobillos espantosamente hinchados. A fuerza de masajes me sentí mejor, pero mi cuerpo y mi espíritu estaban endurecidos. Sentía una indiferencia extraña. A pesar de haber tomado una ducha fría, no me sentía despierto. Continuaba el letargo de cuerpo y alma. Bajé apresuradamente a la capilla. Estuve a punto de llegar tarde a la misa de comunidad. Al recibir la Sagrada Comunión me flagelé el espíritu, reprochándole su frialdad, reflexionando que tenía en mi boca la sagrada forma. Mi alarma creció al darme cuenta de que la frialdad proseguía. Nada sentía, ni temor, ni respeto, ni dolor. Tenía el alma seca, algo semejante al cinismo que me había hecho su presa años antes, cuando miraba indiferente a la iglesia y sus sacramentos. Por breves instantes volví a ser lo que fui. Angustiado le pedí a Dios que ablandase mi corazón, otra vez encallecido en su presencia. Apliqué mi comunión toda por mí, y mi aflicción se hizo tan profunda que sentí como si huyera horrorizado de mí mismo hasta que me detuvieron otros brazos.
Rompí a llorar inconteniblemente y aunque estaba al fondo de la capilla, debieron advertirse mis sollozos. Hice un esfuerzo supremo por guardar compostura. Logré abrir los ojos y mirar el techo, las imágenes, el altar. Poco a poco me normalicé. ¿Eran efectos de los ejercicios espirituales de San Ignacio? Había removido las profundidades de mi conciencia. Había conocido en mí al hombre que realmente soy. Nunca había hecho méritos para recibir la visita de Cristo en mi pecho, y Él me hizo mirar la sequedad de muerte que habría en mí si Él no mandara correr sus limpísimas aguas por las vías de mi ser. Yo, el hombre, en mis ridículos ensayos de hacedor de buenas obras, había puesto siempre mi vanidad o el inútil afán de compensar mis debilidades. Lo que de bueno pude hacer en mi vida no empezó sino hasta que vino Cristo a mi corazón. En la quietud de mi celda decíale al Señor: porque tengo fe en ti, fe que tú me has dado, porque sé que me has lavado y lo harás constantemente, me atrevo a pedirte con todo el conocimiento de mi nada, que me permitas llegar a ser un humilde misionero franciscano. No quiero morir sin haber sido instrumento de tu paz, de tu divina luz entre los hombres. Antes te pedí que me permitieras salvar siquiera un alma, mas ahora que conozco el abismo de mi nada, y que todo lo haces tú, te ruego que salves a la humanidad entera, a todas las almas concebidas en tu creación infinita, y entre ellas la mía. Pero al salvarla, Señor, gózate en tu obra. Concédeme que mientras mi alma esté en el mundo, te ofrezca diariamente un grupo de almas tan puras como las flores del campo que te ofrecí cuando era niño, y que admirándolas yo te diga: tómalas, Señor y Dios mío, tú las creaste, son tuyas, llévalas contigo para que perfumen eternamente tu cielo. Di mi primer concierto en el cine Carrasquilla, con un piano algo peor que una guitarra vieja. O porque era tarde o porque todo estuvo mal, el público aplaudió poco y no pidió más. Después de la función dije unas cuantas palabras al público sobre mi vocación, sobre la Virgen de Guadalupe. Me divertí mirándome en la pantalla, recordando mis días de California. El día 11 de febrero inauguré el Teatro Pacífico. Canté un programa mixto, un grupo de arias de ópera y otro de canciones mexicanas. Antes de cada grupo, por indicación del padre Magurey, que regenteaba el teatro, expliqué al público las relaciones entre mi vocación artística y mi vocación religiosa, que en el fondo es una misma vocación, la religiosa que buscaba su verdadera expresión. Tuve éxito, pero no sabría decir si por mi discurso o por el canto. ¿Una cosa ayudó a la otra? De cualquier manera, los aplausos fueron cálidos y se pidió la repetición del programa para el sábado siguiente. Aquellas actuaciones de Mojica eran y no eran cruz. Por una parte, eran primicias de mi apostolado. Por la otra, me daban la satisfacción de compensar en algo la fraternal hospitalidad de los padres. Yo no sabía hacer otra cosa que no fuera cantar y actuar, y en religión cada uno está obligado a trabajar en lo que sabe. Aquella noche me acosté cansado, pero dichoso. Intenté rezar el rosario, pero el sueño cerraba mis ojos. Al día siguiente tuve una sorpresa. Mi charla en el Teatro Pacífico había llegado más hondo en los corazones de lo que me había imaginado. Muchas personas vinieron a buscarme inflamadas por el deseo de hacer propaganda guadalupana. Entre ellas una negrita muy culta, inteligente y activa, Gumersinda Páez, doctora en leyes, directora de movimientos sociales. Sus transmisiones radiales eran famosas en Panamá bajo el título de Divulgaciones Culturales. Gumersinda se proponía escribir una obra para su programa con el tema de las apariciones guadalupanas y entronizar la imagen de la Virgen del Tepeyac en un teatro popular. Esa misma mañana le hice entrega de una imagen de la Virgen de Guadalupe que recibió conmovida. El padre Atuche me pidió otra para colocarla en el templo y hacerle varias novenas para pedirle la protección durante la guerra, a fin de que Panamá no fuese alcanzado por ninguna calamidad, y para, una vez terminada la conflagración mundial,
declararla patrona y protectora de Panamá. En el segundo concierto en el Teatro Pacífico, ante numeroso público, nombré a Gumersinda Páez, hija predilecta de la Virgen de Guadalupe en Panamá. Esto ocurrió precisamente un día 12 y esta circunstancia y el haber visto tan gran entusiasmo por la devoción y el culto a Nuestra Señora de Guadalupe me hizo pensar que todo era conforme con lo que yo le había pedido, que me permitiese propagar su culto en aquella tierra. El padre Maguregui me llevó a visitar una escuela de las Hermanas de la Caridad, en la que era portera una hermanita mexicana de 88 años. Hacía 65 que había sido expulsada de nuestra patria por los que dan su sangre por los humildes y los desheredados. Era de Zapotlán, Jalisco, y recordó conmigo las fiestas de San José, que también ha descrito Guillermo Jiménez. No parecía tener 88 años y ella decía que no pasaba de 16, porque 8 y 8 son 16. Como todas las religiosas estaban en vacaciones, vinieron a la portería a saludarme. Me mostraron la casa y el comedor de sus pobres, en donde me hicieron cantar. Allí conocí a la hermana cocinera, mamá Juanita, una cuarterona extraordinaria, toda risas y parloteo. Lamentábase de no servirles ahora sino a 60 pobres, cuando en otras temporadas había atendido a 100. Mamá Juanita era nicaragüense, granadina. ¡Qué lozanía, qué vida y qué alegría la de aquella mujer! Todos los días preparaba platillos distintos para sus pobres. Tenía más de 40 años y no representaba más de 20. Aquel día fue para mí de fragancias de santidad, de alegría de pájaros, de cantos infantiles, de guadalupanismo y reminiscencias. En aquel jardín del Señor había paz, abundancia, alegría y jovialidad. Mi paisana, la viejecita portera, estaba entretenida en hacer 2 docenas de ramilletes de flores de lienzo para el altar que habría de estrenarse en la Pascua Florida, y mientras torcía y forraba alambres, me contó que sus años más felices los había pasado enseñando a leer a los indios de las sierras de Colombia. No hay discípulos más dulces, más obedientes, respetuosos y castos que esos indios, decíame con expresión de añoranza. Los quise mucho y los quiero. Con razón la Virgen los escogió como hijos suyos a los que ama tiernamente en Juan Diego, pues a merecerlo, a trabajar por ellos. El padre Margil y fray Junípero Serra, esta monja octogenaria y miles más, proclaman al indio y al negro como su más caro tesoro. Yo también deseo trabajar por ellos y para ellos. Entre los padres jesuitas había uno que era como roble añejo y duro que hubiera visto muchas tempestades y siguiera creciendo. Tenía a su cargo a un grupo de trabajadores salvadoreños que lo querían y lo seguían como ovejas a su pastor. Fuera de ellos con nadie hablaba y a todos ahuyentaba con su cara de leño. Sus seguidores se quedaron boquiabiertos cuando un día este padre adusto, cuyo nombre es Díez, picándome las costillas con el codo, me dijo: «Quédese aquí y convertiremos el guadalupanismo a millares de panameños». En otra ocasión me pidió que les cantara a sus trabajadores un viejo amor, lo cual hice con mucho gusto mientras él sonreía. Me alegraba comprobar mi buena suerte con la gente seria, muy seria, como el formidable padre Díez. Conocí, con el padre Aróstegui, otro colegio, el de María Inmaculada, de monjas franciscanas, en el barrio residencial de la moderna Panamá. El edificio es moderno, bellísimo. El alumnado lo forman jóvenes de las mejores familias. Pero así han trabajado las pobres religiosas. Entonces hacía 20 años que habían llegado de Colombia, dirigidas por 2 madres suizas. La primera escuelita que tuvieron en las ruinas del antiguo templo de Santo Domingo daba pena mirarla, pero a fuerza de trabajo, de sacrificios, de incomodidades y pobrezas, lograron llevar a cabo su obra. Cuando les dije que yo soñaba con edificar un colegio como el suyo, aunque tuviera que pasar por los mismos trabajos, me animaron mucho a ello, especialmente la superiora, madre Teodosia, y la madre Godofreda,
nativa de Antioquía, Colombia. A esta encantadora religiosa nunca le ha gustado llamarse Godofreda. Quería el nombre de Sor Clara del Niño Jesús. Pero justamente porque eso era lo que deseaba, el padre que le dio el nombre de Godofreda se lo impuso como pruebita. En aquel colegio, acompañado en el órgano por el padre Aróstegui, canté para la comunidad algunas devotas melodías del pueblo vasco que el mismo padre Aróstegui me había enseñado. Melodías que eran como fresca brisa de los Pirineos y del Cantábrico que entraran por las ventanas para refrescar el fervor adormecido por el clima tórrido de Panamá. Todas se ofrecieron a pedir a Dios por mí hasta que me ordenase sacerdote. Rezar por mí, cuando estaban agobiadas por el esfuerzo que hay que hacer para vencer la indolencia a que el clima somete al cuerpo en las áreas tropicales. Ellas, pálidas flores del jardín seráfico, con años de fatigas y dolores, todavía me brindaban ayuda, dábanme alientos, ofrecían rezar por mí en el clima deprimente. Recuerdo a la superiora, que a pesar de su pesada cruz, sabía sonreír. Pobre imagen de Santa Clara de Asís, marchita azucena de santidad y pureza, gobernadora y hermana de 21 religiosas y no sé cuántas sirvientas, fue para mí un ejemplo de fortaleza. Vale por un ejército de atletas, por toda una generación de hombres fuertes. Su recuerdo me alienta en momentos de flaqueza. Cuando el 15 de febrero abordé el avión para continuar mi viaje a Lima, llevaba en el pensamiento y en el corazón muchos recuerdos, muchas enseñanzas, muchos ejemplos y un agradecimiento ilimitado a los padres de la Compañía de Jesús. En mis manos había un libro que el padre Maguregui me había dado. Sus páginas estaban llenas de pensamientos luminosos de San Agustín. Esa mañana había comulgado en comunidad. Después había ido a cantar en una misa celebrada en San José ante la imagen de mi santo patriarca del Buen Olvido, a quien volví a pedirle la perseverancia en la castidad y una muerte feliz como la suya. Aún sentía los abrazos fuertes, cordiales, de los trabajadores del padre Díez. Cuando me despedí de los hermanos que me acompañaron al aeropuerto, mis ojos se nublaron de llanto. Partió el avión y Panamá se perdió en su bruma tropical, en su vegetación bravía. Pronto llegamos a Cali, después a Guayaquil y por fin a Talara, suelo peruano. Tomé una poca de tierra y con ella me hice una cruz en la frente. Era mi saludo, mi consagración al suelo que me iba a dar, caritativamente, educación eclesiástica.